un gran día para contemplar un gran acontecimiento, la resurrección de nuestro Señor. Cristo ha vencido a la muerte, aleluya, aleluya. Y ese es el fundamento de toda nuestra fe, de toda nuestra vida cristiana, de nuestra relación personal y comunitaria con Dios nuestro Señor. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación no tendría sentido y vana sería nuestra fe. Pero también, si nosotros no vivimos la resurrección, si nosotros no predicamos la resurrección, pues aunque Cristo haya resucitado, si no lo hacemos vida en nuestra propia vida, pues entonces nuestra vida de fe no tiene sentido. Para que nuestra vida de fe tenga sentido, debe de estar concreta y realmente apoyada en el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra vida debe de estar apoyada en la vida nueva, la vida verdadera que Jesús nos ha ganado con su resurrección. Nuestra vida debe de ser consciente de que si bien vamos de paso por este mundo, la muerte no tiene mayor poder sobre de nosotros. El poder nos lo ha dado Jesús con su resurrección. Y es así como nosotros nos vamos planteando la vida, como nosotros vamos trazando nuestro camino en este espacio de tiempo en el que Dios nos permite existir en este mundo concreto. El Evangelio nos habla, según San Marcos, esto es importante tomarlo en cuenta. Recordemos que San Marcos es el Evangelio más cortito. San Marcos solo tiene 16 capítulos, nada más. Yo siempre recomiendo a las personas que quieren empezar a leer la Biblia. ¿Por dónde empiezo? Por el Evangelio de San Marcos. Sintético, concreto, pero con todos los elementos de la historia de Jesús por esta tierra. Y en ese Evangelio sintético, en ese Evangelio concreto, escuchamos el pasaje de la resurrección de Jesús según San Marcos. Y nos lo dice en 3 momentos. En un primer momento, las mujeres que van al sepulcro. En un segundo momento, sin decirlo expresamente, nos habla de los discípulos que iban camino a Emaús. Y en un tercer momento, nos habla de la aparición a los 11 discípulos cuando estaban a la mesa. Y tiene dos conclusiones, pues. Cortito, comprensible, por eso es muy recomendable que las personas que no tienen ese alto conocimiento teológico comiencen por San Marcos. San Marcos es cortito, claro, sencillo, muy comprensible. Y esos 3 momentos, las mujeres en la tumba, los discípulos de Emaús, los apóstoles sentados a la mesa, tiene 2 conclusiones, podemos decirlo de alguna manera. La primera, Jesús les echó en cara. Yo cuando leo esto digo, ay Dios mío, ojalá que el día que yo me encuentre contigo no me eches en cara. No me eches en cara el no haber creído en tu poder, el no haber creído en tu resurrección. Y para yo mostrarle a Dios que he creído, pues tengo que vivirlo. No puedo decir que lo creo, pero al mismo tiempo no lo vivo. Vivir, por eso yo empezaba diciendo, vivir de acuerdo a los valores que nos deja nuestra fe
en la resurrección. No vaya a ser que después que nos encontremos con el Señor, nos diga también a nosotros, incrédulos, hombres de dureza de corazón, porque no hemos creído a los que han vivido la resurrección. Entonces, como una forma de decir, bueno, de verdad, dices que crees. O sea, llega Jesús y te dice, pues es que no creyeron. ¿De verdad quieren creer? ¿De verdad dicen que creen? Pues vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la criatura, si quieres. Si tú dices que crees, con la resurrección de Jesús recibimos el poder del Espíritu Santo. Con la resurrección de Jesús nosotros salimos, como la primera lectura nos habla de una narración de Pedro y Juan, salimos con la valentía del apóstol a dar testimonio de nuestra fe en la resurrección. Para nosotros, ¿quién es todo el mundo? Tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, tu comunidad, tu ministerio. Ahí es donde en un primer momento se nos invita a predicar lo que hemos recibido del Evangelio, a predicar nuestra fe en la resurrección, a predicar nuestra fe en la vida y a rechazar toda clase de cultura de la muerte. Pues María, la pecadora, quiso hacer lo que hacía todo judío, ir a embalsamar, a ungir con aceite al difunto. Estamos en el Evangelio de San Marcos. En San Juan no aparece esto, porque recordemos que en San Juan, en el Evangelio de San Juan, María, la de Betania, se adelantó ungiendo a nuestro Señor en la cena de Betania, previo a la Semana Mayor, a la última cena. En San Juan por eso vemos que no hay tal unción, la unción ya se la había dado María, la de Betania. Pero aquí en San Marcos sí. María Magdalena quiere ir a ungir a nuestro Señor. Después del sábado, yo recuerdo que aquí tuvimos un rezo muy hermoso, el sábado por la mañana, el sábado santo, donde Jesús pasó en el silencio de la tumba y donde contemplábamos cómo María, la Virgen dolorosa, hizo una sepultura honrosa con su presencia a Jesús. Pues las mujeres acuden al sepulcro para embalsamar el cuerpo muerto. ¿Y cuál es la sorpresa? Que no hay cuerpo que embalsamar. Llegamos pues en este tiempo de Pascua al octavo día, al día del triunfo del Señor, al día sin ocaso. La primera vez en la creación del Génesis, la creación terminó en el sexto día y Dios encontró el descanso en el séptimo día. Ahora llegamos al día definitivo, al día sin ocaso. Llegamos al octavo día y que vamos a repetir todos los domingos, que nos reunamos a vivir la fe. El día que hizo el Señor, el día que le dio plenitud a la nueva creación, en la cual el rostro de Dios, que se hizo manifiesto en Jesús crucificado, ahora, como Él está vivo, puede hacerse presente en cada uno de nosotros. Podemos nosotros encontrar en el hermano el rostro del resucitado. Nos dicen las Escrituras, es el resucitado aquel a quien han crucificado. Y no nos lo dice al revés.
el crucificado ha resucitado. No, nos dice, el resucitado es aquel a quien crucificaron, porque ahora nuestra relación personal es con el resucitado, el nuevo Adán. Jesús es el nuevo Adán, que a diferencia del primer Adán, no está desnudo. Recordemos que en la narración del Génesis, Adán estaba desnudo y se escondía. En la nueva creación, Jesús se hace presente, Jesús se deja ver, Jesús se manifiesta y no se manifiesta desnudo, se manifiesta con una vestidura blanca que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo, vestidura blanca con la que nosotros estamos llamados también a relacionarnos con Dios como hijos de Dios, que hemos renovado nuestras promesas bautismales. Presentémonos ante Él con esa misma vestidura blanca, la vestidura del hombre nuevo, revestido con la resurrección y con el poder de Dios. Así, hermanos, hermanas, es como Dios nos invita a vivir en esta vida. Eso es llevar el Evangelio por todos los rincones. Eso es dar testimonio de nuestra fe en la resurrección. Y al igual que Jesús dice en los momentos que se apareció cuando estaba resucitado, no tengan miedo. Así les diría seguramente a Pedro y a Juan, que hablaban con poder, que siendo hombres sin ninguna instrucción, daban testimonio de lo que habían visto y de lo que habían oído. De hecho, ellos replicaron: nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pues yo le pido a nuestro Señor que ojalá suceda también asimismo con nosotros, que no tengamos miedo, que aquellas palabras que Jesús les dijo a los discípulos en la tormenta en el lago de Galilea, cuando parecía que la barca se hundía y Jesús parecía que estaba dormido, se despierta y les dice: no tengan miedo. Jesús resucitado nos vuelve a recordar aquellas palabras, y a pesar del mundo en el que estamos viviendo, sobre todo nuestro país, por la violencia que se está viviendo en nuestra sociedad, no tengamos miedo, defendamos la cultura de la vida, rechacemos toda clase de violencia, no toleremos la violencia en nuestro entorno, porque la violencia va en contra de la vida resucitada. Que también a nosotros Dios nuestro Señor nos dé ese poder y ese valor para seguir haciéndole frente a esta vida en la que hoy nos encontramos. Eso es la resurrección. La vida ha vencido a la muerte. Seamos testigos de ello con nuestra propia vida. Que así sea. Así sea.